Episodio número 2803. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 16 de mayo. 16 de mayo. O las elecciones, no, será el 19, supe, el 19. Así es, para este jueves 16 tenemos la cronología profética más larga. La cronología profética más larga. Bueno, las elecciones en República Dominicana, quiero decir. En el marco de esta lección 7, motivados por la esperanza, y aquí tenemos la frase que nos ocupa para hoy, dice: cuando sientas deseos de quejarte, haz una pausa y encuentra una razón por la cual agradecer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Omar Medina les acompaña. Tremendo, tremendo. Qué interesante frase, ¿verdad? Cuando sientas deseos de quejarte, haz una pausa y encuentra una razón por la cual agradecer. Esta es una frase original de Rumi. Rumi fue un erudito y teólogo islámico de origen persa del siglo XIII. Tremendo. Rumi, erudito y teólogo islámico de origen persa del siglo XIII. Cuando sientas deseos de quejarte, haz una pausa y encuentra una razón por la cual agradecer. Me gustan estas frases porque son enseñanza de vida. Oye, qué idea tan bonita, ¿verdad? Porque es que el agradecimiento es el bloqueador natural de la queja. El bloqueador de la queja es el agradecimiento. El contentamiento, el agradecimiento son dos cosas que yo procuro cultivar todos los días en mi vida. O sea, mantenerme contento y agradecido. Agradecido. Eso lleva a que uno no se queje tanto. Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Pero mejor está el estudio de la palabra de Dios, mi gente. En este jueves, la cronología profética más larga, esto que apunta hasta nuestros días, muy interesante en el marco de esta lección 7, motivados por la esperanza. Yo al principio pensé que era como algo más suave la lección, pero ha sido un poquito intenso. Solo que manejo más o menos el tema, me gusta, lo entiendo, lo comparto, lo puedo enseñar, porque es un tema que a mí me genera mucha esperanza. Pero debo destacar que muchas personas enojadas, tristes, amargadas, algo bueno no le hicieron en la iglesia adventista y salen muy chasqueados, muy amargados, y entonces comienzan a negar todas estas creencias, que no, a combatirla y a unirse a otros que escribieron libros en contra de esto. Pero señores, nada podemos contra la verdad sino por la verdad, como decíamos en estos días, esa idea del Super Pablo. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Independientemente de lo que a ti te hayan hecho, de la frustración que has tenido por algo, con o sin razón, una cosa muy diferente es la verdad bíblica. Porque las escrituras trascienden en nuestro sentimiento, nuestra tristeza, nuestra decepción por algo, que no nos saludaron, que no nos incluyeron en un plan y que eso nos hizo salir de la iglesia o whatever. Eso es una cosa. Y el estudiar las escrituras y atrapar estas grandes verdades es otra cosa. De verdad, yo te animo a seguir estudiando la Biblia. Y que tú lo puedas comprobar solo con la Biblia. De eso se trata. Porque tú verás qué interesante este estudio de hoy. Recordando el texto a memorizar que está en Isaías 25:9, aquella famosísima frase, ¿verdad? Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Wow! Ese texto, ¿qué hacemos con él? Correcto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Isaías 25:9. Les invito
para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias porque a lo largo de estos días nos has enseñado tanto en esto de estar motivados por la esperanza, cimentados en las Escrituras, en un tema que después de todo no es tan complicado de entender, más es aceptar, comprender, buscar, escudriñar, disfrutar el estudio de la Biblia y ver la belleza de esta profecía, Señor, de estos temas que tienen una exactitud matemática. Gracias, oh Señor, por esta luz que tú nos das. Ahora ayúdanos a estar conscientes de que esto no solamente es para conocerlo, más para aplicarlo a nuestra vida diaria. Lo solicitamos, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hemos venido desde el pasado domingo, ¿verdad? Con estos temas como la promesa de su regreso. El lunes fue a la espera del tiempo. El martes Guillermo Miller y la Biblia. Ayer miércoles los 2300 días de Daniel 8:14 y hoy continuamos con este tema de la cronología profética más larga. Y más adelante tendremos el último comentario de la semana del asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. La cronología profética más larga. Mira un tema clave para entender esto. Es Esdras, libro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 al 13. Porque desde ahí es que parte la promulgación del decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo. Chequea esto. Vamos al libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Ok, aquí está. Versículos 7 al 13. Oye esto. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, esta era la carta. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Muy bien. Entonces, cuando se promulgó esto, dice que en el mes 5 del año 7 del rey Artajerjes. Es lo que menciona el texto que hemos leído. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, porque eso se puede datar, se puede seguir la fecha, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días. Dada la orden y eso, ¿verdad?
Muy interesante. Cuando tú conectas eso con Daniel, no hay por dónde coger. Realmente no. Por ejemplo, vamos a Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26. Oye esto, mi hermano. Daniel 9, 25 al 27, al 26. Primero hasta el 26. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, a raíz de esta lectura de Daniel 9, 25 y 26, ¿cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Qué acontecimientos importantes predicen estos versículos? Desde la salida de la orden, aquí puse, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Predice la llegada del Mesías, su muerte, la destrucción de Jerusalén, el evangelio a los gentiles. ¿Ok? En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas o 483 años proféticos o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el otoño del 457 a.C., 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del 27, Cristo se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdan? Recibió la unción del Espíritu. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. Tremendo, tremendo. Entonces, en la primavera del 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. Se le quitó la vida. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Hará cesar la ofrenda, el sacrificio y la ofrenda. El tipo se había encontrado con el antitipo. ¿Ok? El símbolo se había encontrado con la realidad. Y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Esa es la conexión que hay. Desconocer eso es primero no entender el tema y confundirse en el tema, porque la gente comienza a decir otras interpretaciones, cuando realmente los hechos, la verdad es esa. No porque lo diga yo, porque lo dice la iglesia adventista. Esos son los hechos. O sea, nosotros no inventamos el asunto de la datación de los años. Eso fue un monje, el Exiguo, no sé, no recuerdo bien el nombre, pero fue un monje bizantino que estableció, porque antes se contaban los años por los reinados de los reyes, o sea, el año 1, el año 2, el año 3 de tal rey. Y eso era un lío. Para entender la historia global, se tuvo que inventar ese sistema muy interesante de tomar un evento, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, datarlo. Hay algunas diferencias de años ahí, pero con respecto al año 457, por ejemplo, antes de Cristo, recorriendo hasta el Mesías príncipe, hasta el año 27, eso se puede comprobar matemáticamente de que transcurrieron esos 833 años.
desde el otoño del 457 a.C. hasta el otoño del año 27 después de Cristo. O sea, la palabra Mesías, que significa ungido, muy, muy interesante. En Daniel 9:27, ¿cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Como hemos leído ahí en Daniel 9:27, volvamos ahí por favor. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva a 1844. William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, era la creencia popular entre teólogos en ese momento, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en 1844. Mañana hay un gráfico, no lo podrán ver aquí en este podcast, pero en los apuntes está, los que sean los apuntes ahí va a aparecer. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Para entender bien esto, como te digo, hay que saber lo del tabernáculo, el santuario y sus servicios, entender bien la carta a los hebreos, donde habla ahí de ese santuario, entender esa historia de cómo a Moisés se le dio un modelo. Él se le mostró un modelo para hacer el santuario, o sea, los servicios del santuario. Era una lección objetiva del plan de salvación. No soy un teólogo, un erudito, un experto. Yo lo entendí así desde la adolescencia que me lo explicaron y así lo he leído y me gozo leyendo a Augustine y a otros autores del tema del santuario. Me encanta ese tema, me gusta, me fascina, como que me alienta a seguir, tú sabes. No soy un gran predicador de ese tema, realmente no lo manejo a ese nivel, pero es bonito cuando uno entiende la exactitud de la palabra de Dios, la exactitud de la palabra de Dios. Por eso lamento mucho cuando alguien está, tú sabes, herido, frustrado, que no lo saludaron en la iglesia, no lo tomaron en cuenta, suelta la fe adventista y comienza a hablar improperios, rayos y centellas de este tema. La palabra de Dios no tiene la culpa. O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, ¿qué te digo que no te haya dicho aquí el profesor Humberto Méndez, que viene con su último comentario aquí a estar seguros de esta continuación con el tema de ayer, de lo que ya había iniciado el Super Humberto, el profesor Humberto Méndez, nuestro asesor teológico. Vamos con él ahora. Adelante, Super Líder. Como la lección de este jueves es una especie de continuación de la de ayer miércoles sobre las cronologías proféticas, la más larga que nosotros podemos tener, debemos decir que los hechos históricos y cronológicos relativos a lo que se nos narra en Daniel 8 y 9, incluidas muchas pruebas evidentes que indican de modo indubitable que fue para el año 457 antes de Jesucristo, la fecha es exacta desde la que debe empezar este tiempo profético que se nos narra aquí de los 2300 días. Y han sido expuestos esta fecha con tal claridad que muchos investigadores de la profecía, como Sterling Leder en su Profecía del Antiguo Testamento, o la conferencia de Warburg,
También la de Guder hace lo mismo en su sermón número 10. Inclusive tiene una nota A en las conferencias que dio entre 1854 y 1858, como Tom, cuando escribió su cronología de la profecía publicada en Londres en el año de 1848, y por qué no el renombrado Sir Isaac Newton, que hace unas observaciones sobre la profecía de Apocalipsis y de Daniel, y que fueron publicadas en Londres en el año de 1733. Pero más reciente y más particular para los adventistas, Uriah Smith, cuando escribe Daniel y Apocalipsis, en el tomo 1, que fueron corroborados por el hermano Conradi, los videntes y el porvenir, en la parte 1 del capítulo 8. En lo que tiene que ver con la cronología bíblica y la fecha de partida del mismo, los adventistas del séptimo día, que hemos trabajado ampliamente en lo que a cronología y a historia se refiere en el campo de la investigación profética, hemos venido creciendo de luz en luz, de la aurora a la mañana y de la mañana al mediodía, y el Señor nos ha venido iluminando en cuanto a esto, por lo cual podemos concluir diciendo que en cuanto a la profecía no debemos dormir, sino mantenernos despiertos y siendo iluminados por la luz redentora de nuestro Señor Jesucristo. Wow, wow, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Super Humberto. Sí, ciertamente mantenernos creciendo en el conocimiento de la profecía, señores. Es muy importante esto, muy importante. Pero esto no es para discutirlo, tú sabes, ni para pelearlo, ni enojarnos, ni amargarnos la vida, ni amargársela a otros. Es para, honestamente, para aprender, para estudiar, para seguir creciendo. A mí particularmente me da mucha alegría, alimenta mucho mi fe el estudiar estos temas. Me gozo en el Señor realmente, en la Escritura, haciendo de la Biblia lo más importante de nuestra vida. Como solíamos decir aquí, de que presentamos la palabra de Dios, enseñamos sin imponer, predicamos sin ofender, edificando a los oyentes en el firme fundamento de las Sagradas Escrituras. De eso se trata. La clave está ahí en la Biblia. Leerla, estudiarla, conocerla, vivirla, usarla más en las conversaciones cotidianas y hacer de nuestra esperanza una experiencia. No sé de dónde me salió eso, pero uso esa expresión hace mucho. Hacer de la esperanza una experiencia. Y quiero ir cerrando con una cita poderosa. No está aquí, pero todo esto me ha recordado una cita del libro El deseado de todas las gentes, en la página 23, párrafo 3. Bueno, dentro del capítulo 3, el cumplimiento del tiempo. Capítulo 3 del deseado de todas las gentes, el cumplimiento del tiempo. La cita dice: como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. O sea, Dios ni se atrasa ni se adelanta, ahí en su tiempo. Deseado todas las gentes, página 23, párrafo 3, dentro del capítulo 3, el cumplimiento del tiempo. Y a propósito, aquí el tiempo se acabó. Tremendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy y ayer con el tema esto de los 2300 días, la cronología profética más larga. Tremendo. Mañana les voy a compartir la cita donde se habla de que no hay otra profecía de tiempo después de esa. Porque hay muchas personas por ahí que andan diciendo que hay aspectos que todavía están como profecías que no se han cumplido, que se van a cumplir. Profecías está bien, ok, la venida de Cristo, entre otras cosas, pero así como de periodos proféticos, este fue el último. Y hay una cita que lo dice claro ahí, la voy a compartir
mañana, si Dios lo permite. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Tú nos has dado esta segura palabra profética. Cuánto nos anima, cuánto nos edifica esto, cuánto nos motiva a continuar, a vivir esto, a predicarlo, a comunicarlo a otras personas. Gracias, oh Señor, por esta libertad y estos medios que nos has concedido para continuar distribuyendo este mensaje, compartiendo este mensaje. Que tu Santo Espíritu esté en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Si a alguna persona les resulta un poquito chocante todo esto y no está muy relacionado con el tema, abre puertas de comprensión a esa persona, oh Señor, y que pueda llegar a este conocimiento de la Escritura que le motivará, le animará a seguir creciendo en el conocimiento de la profecía. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana viernes, Dios mediante, el cierre con broche de oro de esta impactante lección 777, motivados por la esperanza. Oye, ha estado buena, esta semana está profundamente poderosa, o sea, una lección bien interesante. Recuerden el contacto con este servidor vía WhatsApp. Ahí estoy en el +1 484 838 8989. Es un número de dominio público, de conocimiento público. Cualquier persona que, dame el número de Omar, déselo, que es un número público. 484 838 8989. Gracias a Dios no recibo mucha molestia por ahí. Gracias a Dios. +1 4484 838 8989. Ánimo contra el miedo, mi gente. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale y dile que sí. Hay paz.